Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar la hipótesis, la posibilidad de que el mundo pudiera haber sido creado en sus orígenes por las arañas, que el primer animal de la creación podría haber sido una gran araña, ¿no? Una gran araña cuyo origen podría ser España, ¿no? Pero es solo una hipótesis. Vamos a ver esta imagen que representa las redes neuronales que tenemos nosotros los humanos y también la red del universo, ¿no? El universo, las galaxias, los planetas, las estrellas y cómo son muy similares, ¿no? Como una especie de fractal, un fractal natural que se repite constantemente en la naturaleza. Y son redes, ¿no? Porque todo está interconectado a través de redes. Decimos la red de Internet. Net significa red en inglés, net. Entonces vemos que, bueno, el único animal que crea redes es la araña. Por tanto, tuvo que ser una araña la que ha creado el mundo, de alguna manera. Estas redes las fabrican con sus telarañas. Y bueno, vamos a ver ahora lo que dice la Biblia cuando en sus orígenes decía eso de que lo primero fue el verbo, la palabra, ¿no? Lo primero que sucedió antes de que surgiera la vida, la existencia, ¿no? Lo primero fue el verbo. La palabra, ¿qué es la palabra? La palabra es una red de letras, ¿no? Imaginaros que el mundo es como una especie de... En sus orígenes era una especie de sopa de letras, ¿no? Es un juego muy simbólico este de la sopa de letras, ¿no? Y estas palabras que se van formando en esta gran sopa de letras, en este gran océano, en este gran mar de números de letras, pues se van de alguna forma creando redes, telarañas, ¿no? Imaginaos que cogéis un bolígrafo y vais creando palabras en la sopa de letras, ¿no? Pues a eso me estoy refiriendo, como las palabras se crean con las redes, ¿no? A partir de redes de letras que tienen un significado, ¿no? Y bueno, voy a recomendaros que veáis este capítulo que dura solo 15 minutos, es un cortometraje de la serie Love, Death and Robots, se titula Más allá de Aquila, creo que se encuentra en la plataforma Netflix y es muy interesante porque está contando un poco la historia del mundo, de la existencia de unos tripulantes en una nave espacial que de alguna forma están siendo manipulados por un insecto que parece una araña, ¿no? Y los mantienen dormidos, como en un estado de inoxia, ¿no? Es un tema muy interesante. Yo os recomiendo que lo visualicéis porque es bastante bueno este pequeño cortometraje, ¿no? Y bueno, básicamente la idea que quiero resaltar, la idea de este vídeo es que os imaginéis que el universo en sus orígenes era una máquina, una especie de máquina, y empezó a crear de la nada, empezó a ordenar palabras a partir de muchas letras, ¿no? A partir de muchas letras, pero claro, esta máquina original que podríamos llamar Dios, esta mente universal, original, estaba al mismo tiempo ayudada por la araña, por araña femenina, por así decir, por un aspecto femenino, que le ayudaba a crear las redes, las telarañas, y generar narrativas que tuvieran lógica. Narrativas como, por ejemplo, los diferentes idiomas o lenguajes por todo el mundo, ¿no? En este canal que estamos realizando de YouTube, del canal de vídeos, hemos visto la letrología, ¿no? Como una de las ciencias que interconectan el idioma inglés con el español, y además otros idiomas como el ruso también están interconectados con estos idiomas, ¿no? Y van formando coincidencias entre palabras de un idioma con otro. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Y es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, el papel que tiene el ser humano dentro de este mundo, dentro de esta simulación, en esta simulación hipotéticamente creada por las arañas, el ser humano es una especie de
animal, pero también, aparte de animal, sería una inteligencia artificial. Estaríamos en el medio, ¿no? No seríamos ni del todo animales ni del todo máquinas de inteligencia artificial. Un ser humano serviría para interpretar el conocimiento, de interpretar este conocimiento, crear música, crear el arte. Las máquinas también pueden hacerlo, pero lo que no pueden hacer las máquinas es reproducirse biológicamente como animales, que es lo que hacen los seres humanos. Como decimos, esto es muy interesante, el tema de las arañas, porque en el mundo de la conspiración se habla siempre del tema de los arcontes. Y arcontes, que podrían ser los que seres de otra dimensión que se están alimentando de nosotros, arcontes. Y arcontes viene de arácnido. Arconte, arácnido. Es muy similar el término, ¿no? Un arconte muy conocido sería el demiurgo, que es precisamente el creador del mundo, ¿no? El arquitecto. Según la filosofía, según Platón, la filosofía de Platón, él explicaba en la doctrina de Platón, pues que el demiurgo era el hacedor del mundo, este mundo ilusorio en el que vivimos, era el motor, no necesariamente el creador, porque el creador ya os estoy diciendo que podría ser la araña, ¿no? Luego vamos a leer un poema muy interesante sobre el papel de la araña y sobre el papel del demiurgo, ¿no? Porque esto no es una intuición que he tenido yo, lo han tenido también la autora Chantal Maillard. Vamos a ver luego uno de sus libros, ¿no? Bien, observad ahora en letrología el término spirit, que está conectado con esperma y spider, araña en inglés. España sería nuestro país, que también tiene SP, el término SP. SP, esto lo hemos visto en otro vídeo también, esto de spirit, que es masculino, el espíritu es masculino, esperma, que es masculino, ¿no? El esperma biológico. España, que es el país donde se origina, donde supuestamente había una gran araña, la que creó el mundo. Es una hipótesis, lo hemos visto en otro vídeo, la importancia que tiene nuestro país, España, ¿no? Bien, esto es un tema muy interesante. Vemos que el tema del simulacro, la copia y la falsificación de la naturaleza, ¿no? Lo comparten dioses y arañas, ¿no? Esto lo leemos de un artículo de Pijama Surf, que nos dice que efectivamente se ha descubierto que dos distintas especies de arañas fabrican arañas falsas para engañar a otros animales, en una muestra de cómo la simulación o la falsificación en la naturaleza es algo muy natural. La falsificación que realiza la naturaleza es por su propia supervivencia. Las arañas fabrican este tipo de arañas falsas para protegerse de los depredadores, pero también las fabrican las pueden fabricar para buscar presas, ¿no? En este caso se demostró, creo que encontraron que era para el tema de su propia protección. Entonces, esto es muy similar a lo que hacían los dioses, el tema del soma, el tema del alimento de los dioses. Sucedió una especie de escándalo en el cielo, ¿no? Y falsificaron un poco todo este asunto y se creó este mundo, que sería una simulación dentro de una simulación, ¿no? Como espejos, mirror, ¿no? En inglés, como que se habría creado este mundo por error, por falsificación, de alguna manera, ¿no? Como que los dioses habían sido suplantados por otros dioses, por así decir, por otros seres. Y pues un poco, esta sería un poco la historia, ¿no? Del mundo según los hinduistas, según el mundo de la religión india, de la religión de los Vedas y todo este asunto de los dioses antiguos, ¿no? Entonces, bueno, como hemos visto, el tema de las arañas es muy interesante, ¿no? Vamos a leer ahora, como decimos, el poema más bien la novela de Chantal Maillard, titulado La baba del caracol, ¿no? La baba del caracol. Vamos a leer un fragmento muy interesante. ¿Y el animal? ¿No hay ningún animal en esta parte de la charla? Ah, sí, había una araña.
Este animal pone en relación los puntos de referencia que escoge en su espacio, y entre ellos, de uno a otro, teje su tela. El universo como tela mejor que como construcción. La madre araña, en vez del demiurgo arquitecto, lo prefiero. Feminizar el tópico. En vez de la producción del demiurgo, la subsistencia del insecto. El demiurgo produce, ofrece y pide cuentas. Es la ideología del capitalismo. La araña segrega y reabsorbe. Es la economía de subsistencia. Porque la araña no teje por placer, sino por necesidad. Al igual que el artista de los tiempos antiguos, la finalidad de su obra es exterior a la obra misma, lo cual podría llevarnos a pensar que la araña más bien correspondería al primer modelo. Pero, ¿quién actúa solamente por el placer de actuar, sin atender al resultado? Y por otra parte, en el caso del arte, ¿quién es la presa? ¿Quién, al sentirse atraído por la elasticidad de la trama, se acerca y se queda en ella prendido, preso? Tal vez se trate de eso que somos más allá del mí, de eso que somos todos, entre todos. Todas las presas son la misma presa, reabsorbida una y otra vez por la araña, la madre araña, la gran diosa o el Brahman, al que los Upanishads comparan a una araña, que reabsorbe en sí las formas del universo, la diversidad ilusoria, los mí que somos todos en el gran escenario. Sí, la araña, la tejedora, es al fin y al cabo una metáfora adecuada. El fin es exterior y propio al mismo tiempo. Nosotros somos la presa y también somos la araña, la tela y el acto de tejer. Bueno, pues yo creo que este fragmento es muy interesante porque comenta el tema del demiurgo y la araña, ¿no? El demiurgo representaría al artista que crea el mundo para, de alguna forma, ser adorado, ¿no? Como que necesita fama, dinero. Representaría a los artistas de hoy en día, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Que crean obras por dinero, por fama, ¿no? En cambio, la araña no lo hace por ese motivo, al igual que los artistas antiguos. La araña crea sus obras, las crea por necesidad, porque tiene que hacerlo, ¿no? Y entonces vemos como la humildad de las obras de la araña, así como lo de los antiguos artistas, pues simbolizan, son más profundos de alguna manera, y sus obras son más auténticas, ¿no? Incluso yo diría que son más placenteras para al que escuche esas obras, el que las lea, el que las visualice, ¿no? Pero esta es una opinión mía, ¿no? Simplemente podemos observar el tema de las pirámides o edificios antiguos, estos del arte medieval, del arte gótico. Podemos ver obras de auténtica maravilla, de gente que escribía realmente con el corazón, que componía música realmente muy profunda, muy espiritual. Yo creo que en el fondo esta gente no lo hacía, como decimos, por dinero, por fama, ¿no? Realmente lo hacían por necesidad, como la araña, ¿no? Entonces a mí me parece un relato interesante, una idea interesante, el tema de la baba del caracol, Chantal Maillard. Y bueno, con eso quería terminar el vídeo y bueno, eso es todo por el momento. ¡Chao!